Fëanor y Fingolfin son dos de los elfos más legendarios de la historia de la Tierra Media. Ambos príncipes de los Noldor y figuras clave en los eventos que llevan a la ruina de su pueblo. Aunque son medio hermanos, sus personalidades, motivaciones y destinos son profundamente distintos. Vamos a analizarlos en detalle. Origen y contexto familiar. Fëanor nació en Aman en el año 1169 de la Edad de los Árboles, hijo del rey Finwë y su primera esposa, Miriel Serinde. Su madre murió poco después de su nacimiento, pues su espíritu quedó agotado tras traerlo al mundo. Esto dejó una marca indeleble en Fëanor, quien creció con una personalidad ardiente e intensa. Su padre, Finwë, lo amaba profundamente y lo favorecía por encima de sus otros hijos. Fingolfin nació después, hijo de Finwë y su segunda esposa, Indis, una Vanya. Esto lo hizo diferente a Fëanor en muchos sentidos, pues tenía sangre Vanya además de Noldor. Su relación con Fëanor fue siempre tensa, ya que Fëanor lo veía como una intrusión en su herencia. Diferencias clave. Fëanor era hijo único de Miriel y su nacimiento le costó la vida a su madre, lo que afectó su personalidad y relación con su padre. Fingolfin era hijo de Indis y medio hermano de Fëanor, pero nunca fue plenamente aceptado por él. Personalidad y filosofía. Fëanor era un genio creador y un espíritu ardiente. Era apasionado, impulsivo y extremadamente orgulloso. Su lema podría haber sido: "No toleraré que nadie me diga qué hacer". Su intelecto era inigualable, pero su arrogancia y temperamento lo llevaban a ser confrontativo, especialmente con aquellos que consideraba inferiores o rivales. Fingolfin, en cambio, era noble, paciente y más equilibrado, aunque también era orgulloso como cualquier Noldor. Tenía un sentido del deber y del liderazgo que Fëanor nunca desarrolló. Su lealtad a su pueblo era más fuerte que su ambición personal, lo que lo hizo un líder más confiable y respetado. Diferencias clave. Fëanor era impulsivo, apasionado y egocéntrico, con una creatividad sin límites, pero sin control sobre sus emociones. Fingolfin era más racional, noble y con un mayor sentido del deber, lo que lo hace un mejor líder en tiempos difíciles. Habilidades y logros. Fëanor era el mayor artesano de los Noldor y el más talentoso de todos los elfos en cuanto a creación y conocimiento. Entre sus logros destacan la invención del Tengvar, un sistema de escritura, la forja de las gemas Silmarils, las joyas más perfectas jamás creadas, que contenían la luz de los dos árboles de Valinor, la creación de las Palantiri, las piedras videntes, entre otras cosas. Fingolfin no era un creador como Fëanor, pero era un guerrero sin igual. Sus logros incluyen guiar a los Noldor en la difícil travesía del Helcaraxe, los hielos traicioneros del norte, gobernar a los Noldor en Beleriand como un rey justo
y sabio. También su legendario combate contra Morgoth, donde luchó solo contra el Vala Oscuro y le infligió heridas que lo atormentaron por el resto de la Primera Edad. Diferencias clave. Fëanor era un inventor, un artista y un creador incomparable. Fingolfin era un líder, un guerrero y un símbolo de resistencia. Relación con el destino de los Noldor. Fëanor fue el principal causante del exilio de los Noldor. Después del asesinato de su padre Finwë por Melkor, al que llamó Morgoth, Fëanor pronunció el famoso juramento de Fëanor, en el que él y sus hijos prometieron recuperar los Silmarils a cualquier costo. Esto los llevó a cometer atrocidades, como la matanza de Aqualonde, donde mataron a otros elfos para robar sus barcos. Fingolfin, en cambio, no estaba de acuerdo con Fëanor, pero se sintió obligado a seguirlo para no abandonar a su pueblo. Cuando Fëanor traicionó a su grupo y quemó los barcos de los Teleri en Losgard, Fingolfin y su gente quedaron varados. En lugar de rendirse, lideró a los suyos a través del terrible Helcaraxe y llegaron a la Tierra Media con gran esfuerzo, ganándose la lealtad de los Noldor, que desconfiaban de Fëanor. Diferencias clave. Fëanor arrastró a los Noldor a la ruina con su juramento y sus decisiones impulsivas. Fingolfin lideró a su gente con sacrificio y determinación, siendo un rey honorable. Muerte y legado. Fëanor murió relativamente temprano en la Primera Edad. Después de llegar a Beleriand, lideró una ofensiva contra Morgoth, conocida como la Dragor Nuin-Gilead, batalla bajo las estrellas. Aunque inicialmente tuvo éxito, terminó enfrentándose a los Balrogs de Morgoth y fue herido mortalmente por Gothmog, señor de los Balrogs. Antes de morir, su cuerpo se consumió en fuego, mostrando la intensidad de su espíritu. Fingolfin murió en un combate singular contra Morgoth. Viendo que los Noldor estaban en una situación desesperada tras la Dragor Bragollach, cabalgó solo hasta las puertas de Angband y desafió a Morgoth a un duelo. Logró herirlo varias veces, incluso dejando una marca permanente en su pierna, pero finalmente fue derrotado y aplastado por el pie de Morgoth. Su acto de valentía se convirtió en leyenda entre los elfos. Diferencias clave. Fëanor murió en batalla contra los Balrogs, víctima de su propia impaciencia y furia. Fingolfin murió desafiando a Morgoth en un acto de heroísmo supremo, dejando una marca en el Señor Oscuro. En cualquiera de los dos casos, la furia y también la impaciencia tienen que ver. Su impacto en la historia de la Tierra Media. Fëanor dejó un legado de tragedia y destrucción. Su juramento fue la causa de las guerras y las matanzas entre los elfos, y aunque fue un genio, su arrogancia llevó a la ruina de su pueblo. Sin embargo, su obra más grande, los Silmarils, se convirtieron en el eje de la historia de la Primera Edad. Fingolfin dejó un legado de honor y resistencia,
Aunque no creó joyas inmortales, su liderazgo inspiró a los Noldor a continuar la lucha contra Morgoth. Su sacrificio y valentía lo convirtieron en uno de los elfos más admirados de la historia. Diferencias clave. Fëanor dejó un legado de dolor y guerra, pero también de creación sin igual. Fingolfin dejó un legado de nobleza, sacrificio y liderazgo. Fëanor es el fuego del genio, la creatividad sin límites, pero también la arrogancia y la tragedia. Fingolfin es la nobleza del guerrero, la perseverancia y el sacrificio en nombre de su pueblo. Ambos son figuras trágicas, pero mientras que Fëanor es recordado por su pasión destructiva, Fingolfin es recordado por su valentía y su capacidad de liderazgo. En el fondo, uno fue el arquitecto de la caída de los Noldor, mientras que el otro fue el símbolo de su resistencia hasta el final. Adentrémonos un poco más en ciertos aspectos más profundos de la vida de Fëanor y de Fingolfin. Hablemos de Fëanor. Es uno de los personajes más complejos y polarizantes de El Silmarillion, y su aparente arrogancia y rebeldía muchas veces lo hacen ver como un villano. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, se pueden explorar varios argumentos que lo convierten en un personaje profundamente incomprendido. El impacto de la pérdida materna. Fëanor perdió a su madre, Miriel, al nacer. Tolkien sugiere que su espíritu era tan ardiente que absorbió toda la vitalidad de su madre, lo que llevó a su muerte prematura. La pérdida materna en etapas tempranas puede generar inseguridad emocional, una necesidad excesiva de validación y una personalidad con tendencias obsesivas, como las que muestra en su apego a los Silmarils y su afán de independencia. Relación conflictiva con su padre y su madrastra. Finwë, su padre, se volvió a casar con Indis, lo que Fëanor nunca aceptó. Esto podría haber alimentado un sentimiento de exclusión y una personalidad defensiva, lo que lo llevó a desconfiar de los Valar y de otros elfos, como su medio hermano Fingolfin. Su desconfianza y agresividad pueden verse como una coraza psicológica frente a una infancia en la que sintió que su lugar fue reemplazado. Genio incomprendido y orgullo herido. Fëanor era el más grande artesano y erudito de los Noldor, pero también alguien de carácter apasionado y difícil. Muchas veces, los grandes innovadores sufren rechazo o envidia, lo que puede llevarlos a desarrollar una visión de ellos contra el mundo. Su orgullo y temperamento desafiante pueden ser una respuesta a la falta de reconocimiento y a la intervención de los Valar en la vida de los elfos. La manipulación de Morgoth y la paranoia. Melkor sembró dudas en Fëanor, haciéndole creer que los Valar querían sus Silmarils. Una personalidad altamente creativa y obsesiva, combinada con un carácter desconfiado, es terreno fértil para la paranoia.
Desde esta perspectiva, su rebelión contra los Valar y su odio hacia su hermano pueden verse como el resultado de una mente brillante, pero atormentada por la sospecha y el resentimiento. Dolor extremo y reacción impulsiva. La muerte de su padre a manos de Morgoth fue un golpe devastador. Personas con personalidades intensas y pasionales suelen reaccionar de manera visceral ante la pérdida, lo que explica el juramento de Fëanor y su sed de venganza. Aunque su respuesta fue desproporcionada, su dolor era genuino, lo que hace que su tragedia sea más comprensible. En resumen, más que un villano, Fëanor es una figura trágica, moldeada por sus circunstancias, sus traumas y su genialidad desbordante. Su historia es la de alguien que luchó contra lo que percibió como injusticia, pero cuyo fuego interno lo consumió. Fingolfin es muchas veces visto como el noble y estoico contraste de Fëanor, pero también es un personaje que puede ser profundamente incomprendido. Su vida estuvo marcada por la sombra de su medio hermano y por una lucha constante por la unidad de su pueblo, lo que lo convierte en una figura trágica de otra naturaleza. El hijo que siempre tuvo que probar su valía. Fingolfin nació como el segundo hijo de Finwë, pero su madre, Indis, nunca tuvo el mismo peso que Miriel en la historia de los Noldor. Esto significa que desde el principio, Fingolfin creció a la sombra de Fëanor, el primogénito y el genio indiscutido de su pueblo. En muchas familias, el hijo menor a veces siente la necesidad de demostrar su valía, lo que en su caso lo convirtió en un líder fuerte y determinado, pero también en alguien con una carga emocional oculta. Rechazo y rivalidad con Fëanor. A pesar de su nobleza, Fingolfin sufrió un trato injusto por parte de su medio hermano. Fëanor lo veía como una amenaza a su legado, y Morgoth avivó esta rivalidad. Fingolfin, a su vez, trató de mantener la paz, pero en el fondo pudo haber sentido resentimiento por ser constantemente relegado. Su paciencia y diplomacia pueden ser interpretadas no solo como sabiduría, sino también como mecanismos de defensa ante el rechazo. El líder que tuvo que cargar con los errores de otros. Cuando Fëanor y sus hijos juraron recuperar los Silmarils, condenando a los Noldor a la rebelión, Fingolfin no compartió su fanatismo, pero sintió que no podía abandonar a su gente. Esta es la carga de muchos líderes: asumir la responsabilidad por decisiones que no tomaron, simplemente porque nadie más lo hará. Su travesía por el Helcaraxe, el desierto helado, con su pueblo, puede interpretarse simbólicamente como una representación de su carácter, su resiliencia y de su deber autoimpuesto de guiarlos incluso en la peor de las situaciones. La lucha entre el deber y el orgullo. A pesar de su nobleza, Fingolfin también tenía orgullo.
Al llegar a la Tierra Media y ver que Fëanor murió antes de que él pudiera demostrar su valía, tuvo que convertirse en el verdadero rey de los Noldor, una posesión que en el fondo sabía que solo existía porque su medio hermano ya no estaba. Es posible que esto haya sido una fuente de conflicto interno, la satisfacción de ser reconocido, pero a un costo altísimo. La batalla contra Morgoth, un acto de desesperación y legado. Cuando Fingolfin desafía a Morgoth en combate singular, no es solo un acto de heroísmo, sino también de desesperación. Puede interpretarse como un sacrificio consciente, un último intento de dejar su marca en la historia, sabiendo que su pueblo estaba condenado a una lucha interminable. Su muerte no fue simplemente un acto de valentía, sino también una respuesta a la impotencia de ver cómo todo por lo que luchó se desmoronaba. Para terminar, Fingolfin es el héroe trágico que luchó por la unidad y la supervivencia de su pueblo, pero que vivió con una constante carga emocional, la de ser el segundo hijo que tuvo que demostrar su valía, el líder que asumió la responsabilidad de los errores de otros y el guerrero que eligió morir de pie antes que ver cómo su legado se desvanecía.